Mi nombre es Marta, tengo 62 años, y lo que les voy a contar hoy va a cambiar para siempre la forma en que ustedes ven a sus propias familias. Hace exactamente 3 días, mi propio hijo Diego y mi nuera Patricia nos empujaron a mi esposo Francisco y a mí desde un acantilado de casi 40 metros de altura. Mientras yo yacía ahí, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre llenando mi boca, escuché el susurro desesperado de mi marido: «Marta, no te muevas. Hazte la muerta». Pero eso no fue lo peor de todo. Lo peor fue cuando Francisco me reveló la verdad más horrible que una madre puede escuchar jamás. Un secreto que nuestros hijos habían estado planeando durante meses. ¿Ustedes han sentido alguna vez ese momento cuando su mundo entero se desploma? ¿Cuando todo lo que creían saber sobre las personas más cercanas a ustedes resulta ser una mentira? Ese momento llegó para mí cuando, tirada en el fondo de ese barranco, escuché a mi hijo hablar por teléfono con alguien. «Ya está hecho», le decía con una frialdad que me heló la sangre. Los viejos finalmente se cayeron del acantilado. Fue un accidente, como planeamos. Pero déjenme contarles desde el principio, porque la historia que están a punto de escuchar es mucho más retorcida de lo que pueden imaginar. Durante 40 años, Francisco y yo construimos lo que pensábamos era la familia perfecta. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 22 años y él 25. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de seguros, y Francisco era contador en la misma compañía. Él era el hombre más dulce y trabajador que había conocido jamás. Tenía esa manera tan especial de hacerme reír incluso en los días más difíciles. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia pequeña pero hermosa en la iglesia de San Miguel. Francisco llevaba un traje azul marino que había comprado con sus ahorros, y yo un vestido blanco sencillo que mi madre había cosido especialmente para mí. Recuerdo que ese día llovió, pero mi abuela decía que lluvia el día de la boda significaba buena suerte. Qué equivocada estaba. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Alquilamos una casita pequeña en las afueras del pueblo, donde Francisco instaló un pequeño despacho para trabajar como contador independiente. Yo dejé mi trabajo cuando quedé embarazada de Diego, nuestro primer y único hijo. Francisco insistió en que me quedara en casa para cuidar al bebé, y aunque a veces extrañaba mi trabajo, sabía que era lo mejor para nuestra familia. Diego nació un martes de marzo, después de 12 horas de trabajo de parto. Era el bebé más hermoso que había visto jamás, con los ojos verdes de su padre y mi cabello oscuro. Francisco lloró cuando lo vio por primera vez, y me prometió que haría todo lo posible para darle la mejor vida posible a nuestro hijo. Y cumplió su promesa. Francisco trabajaba día y noche, tomando todos los clientes que podía para asegurar que nunca nos faltara nada. Los fines de semana llevaba a Diego al parque, le enseñaba a jugar fútbol y por las noches le leía cuentos antes de dormir. Yo veía a mi esposo con nuestro hijo y pensaba que éramos la familia más afortunada del mundo. Diego creció siendo un niño inteligente y carismático. Sacaba buenas calificaciones en la escuela, tenía muchos amigos y siempre sabía exactamente qué decir para hacernos sentir orgullosos. Cuando cumplió 15 años, Francisco le regaló su primera bicicleta, una azul brillante que había estado pagando a plazos durante meses. Recuerdo la sonrisa de Diego cuando la vio, una sonrisa que ahora me parece tan falsa. Pero las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron cuando Diego entró a la universidad. Estudió administración de empresas, y desde el principio mostró un interés poco usual en nuestras finanzas familiares. Preguntaba constantemente cuánto ganaba Francisco, cuánto teníamos ahorrado, si habíamos hecho testamento. En ese momento pensé que era normal, que como estudiante de administración simplemente estaba aplicando lo que aprendía en clase. Francisco y yo habíamos sido muy cuidadosos con nuestro dinero durante todos esos años. Vivíamos modestamente, comprábamos solo lo necesario y ahorrábamos cada peso que podíamos. Francisco había invertido sabiamente nuestros ahorros, y para cuando Diego se graduó, habíamos acumulado casi 500,000 pesos entre nuestras cuentas bancarias, inversiones y el valor de nuestra casa. Diego se casó con Patricia cuando tenía 28 años. Ella era una chica guapa del pueblo vecino, hija de un comerciante local. La primera vez que la trajo a casa, me pareció encantadora. Era educada, siempre me ayudaba con los quehaceres cuando nos visitaba, y parecía amar genuinamente a Diego. En la boda, que pagamos nosotros porque queríamos que fuera perfecta, Patricia me dijo que siempre me consideraría como su segunda madre. Los primeros años de su matrimonio fueron aparentemente felices. Diego consiguió trabajo en una empresa de marketing, Patricia trabajaba en una boutique del centro, y parecían estar construyendo su propia vida exitosamente.
Nos visitaban todos los domingos para almorzar, y esas eran siempre las mejores tardes de la semana para Francisco y para mí. Pero hace aproximadamente un año, algo cambió drásticamente en Diego. Comenzó a hacer comentarios extraños sobre nuestra edad, sobre lo difícil que debe ser para nosotros manejar nuestros asuntos financieros, sobre lo preocupado que estaba por nuestro futuro. Al principio pensé que era dulce que se preocupara tanto por nosotros. Mamá, me decía durante nuestros almuerzos familiares, tú y papá ya tienen más de 60 años. ¿No creen que sería inteligente que alguien más joven les ayudara a manejar sus inversiones y su dinero? Patricia siempre asentía y agregaba algo como, Diego tiene razón, Marta. Ustedes han trabajado tanto toda su vida, merecen relajarse y no preocuparse por esas cosas complicadas. Sus sugerencias se volvieron más insistentes con el tiempo. Diego propuso que le diéramos poder notarial sobre nuestras finanzas, solo como precaución, decía. También sugirió que cambiáramos nuestro testamento para hacerlo más eficiente desde el punto de vista fiscal. Patricia siempre respaldaba sus ideas, pero había algo en sus ojos cuando hablaba de dinero que comenzaba a incomodarme. Francisco, que siempre había sido más confiado que yo, inicialmente estaba dispuesto a considerar las sugerencias de Diego. Es nuestro hijo, me decía cuando yo expresaba mis dudas. Solo quiere ayudarnos. Pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de todo ese interés repentino. Las cosas se intensificaron hace 6 meses cuando Diego perdió su trabajo. Nos dijo que había sido despedido debido a recortes de personal, pero cuando llamé discretamente a mi amiga Rosa, cuyo sobrino trabajaba en la misma empresa, me enteré de la verdad. Diego había sido despedido por robar dinero de la cuenta de gastos de la compañía. Pequeñas cantidades al principio, pero que sumaban varios miles de pesos. Cuando confronté a Diego sobre esto, su reacción me asustó. Se puso furioso, me gritó que no tenía derecho a investigar su vida privada, y me acusó de no confiar en él. Mamá, me dijo con una frialdad que nunca había visto antes, si no puedes apoyar a tu propio hijo en los momentos difíciles, entonces ¿qué clase de madre eres? Patricia, que estaba presente durante esta confrontación, inmediatamente se puso del lado de Diego. Marta, me dijo con lágrimas en los ojos, Diego está pasando por un momento muy difícil. Lo último que necesita es que su propia familia dude de él. Sus lágrimas parecían genuinas, pero ahora me doy cuenta de que era toda una actuación. Después de esa pelea, Diego y Patricia comenzaron a visitarnos menos. Cuando venían, la atmósfera era tensa. Diego se veía ansioso, constantemente revisando su teléfono, y Patricia parecía estar siempre calculando algo en su mente. Pero lo más extraño era la forma en que ambos miraban nuestra casa, como si estuvieran evaluando cada mueble, cada decoración, cada posesión que teníamos. Francisco comenzó a notar cosas extrañas también. Pequeños objetos que desaparecían de la casa después de las visitas de Diego y Patricia. Una foto antigua enmarcada en plata, un reloj de oro que había sido de mi padre, algunos documentos de nuestro escritorio. Cuando Francisco le preguntó a Diego sobre el reloj, nuestro hijo dijo que lo había tomado prestado para llevarlo a reparar, pero nunca lo devolvió. Fue entonces cuando decidimos instalar una pequeña cámara de seguridad en nuestra sala, sin decirle a nadie. Lo que descubrimos nos partió el corazón. En una visita, cuando supuestamente habíamos salido al mercado, grabamos a Diego y Patricia revisando nuestros documentos financieros, fotografiando nuestros estados de cuenta bancarios, e incluso tratando de abrir la caja fuerte donde guardábamos nuestros papeles más importantes. «Mira esto», escuchamos a Patricia decir en la grabación, mostrándole un documento a Diego. «Tienen mucho más dinero del que pensábamos. Con la casa y todas las inversiones, estamos hablando de más de 500,000 pesos». Diego silbó de admiración. «Perfecto», respondió. «Eso será más que suficiente para cubrir nuestras deudas y empezar de nuevo». Esa noche, Francisco y yo nos sentamos en nuestra cocina, mirando esa grabación una y otra vez, sin poder creer lo que estábamos viendo. Nuestro propio hijo, el niño al que habíamos criado con tanto amor y sacrificio, nos estaba espiando y planeando algo que claramente involucraba nuestro dinero. «Francisco», le dije con lágrimas en los ojos, «¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puede ser que nuestro propio hijo nos esté traicionando de esta manera?» Mi esposo me abrazó y me dijo que encontraríamos una manera de manejar la situación, pero vi en sus ojos la misma desesperanza que yo sentía. Decidimos confrontar a Diego directamente. Le pedimos que viniera a casa sin Patricia para tener una conversación privada. Cuando le mostramos la grabación, su reacción fue completamente inesperada.
No mostró vergüenza ni remordimiento. En cambio, se enojó porque lo habíamos estado vigilando. ¿Cómo se atreven a espiarme?, gritó. Soy su hijo. Tengo derecho a saber sobre las finanzas familiares. Cuando Francisco le preguntó sobre sus deudas, Diego finalmente admitió la verdad. No solo había perdido su trabajo por robar, sino que también tenía deudas de juego por más de 200,000 pesos con prestamistas muy peligrosos. Necesito ese dinero, mamá, me dijo con una desesperación que me asustó. Esta gente no acepta excusas. Si no les pago pronto, van a lastimar a Patricia y a mí. Ustedes son mis padres. Tienen la obligación de ayudarme. La forma en que dijo obligación me hizo temblar. Francisco le ofreció ayuda, pero con condiciones. Pagaríamos una parte de sus deudas, pero Diego tendría que buscar ayuda profesional para su adicción al juego y encontrar un trabajo honesto. También tendría que devolvernos el dinero poco a poco. Diego pareció aceptar, pero había algo en sus ojos que me decía que no estaba siendo sincero. 2 semanas después de esa conversación, recibimos una llamada de Diego invitándonos a un paseo familiar. Quiero que Patricia y yo los llevemos a conocer el acantilado de la Peña Blanca, nos dijo con entusiasmo fingido. Dicen que la vista desde arriba es espectacular, y pensé que sería una buena oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos y pedirles perdón por todo lo que ha pasado. Francisco quería ir. Siempre había sido optimista y esperaba que este fuera el comienzo de una reconciliación con nuestro hijo. Pero yo tenía un mal presentimiento. Algo sobre la invitación de Diego no se sentía genuino. La forma en que insistía en que fuéramos específicamente a ese acantilado, un lugar aislado donde raramente iba gente, me daba escalofríos. Francisco, le dije la noche anterior al paseo, tengo miedo. No sé exactamente de qué, pero siento que algo malo va a pasar mañana. Mi esposo me abrazó y me dijo que estaba siendo paranoica, que Diego era nuestro hijo y que jamás nos haría daño. Ojalá hubiera confiado más en mis instintos. La mañana del paseo, Diego y Patricia llegaron temprano, sonriendo y actuando como si nada hubiera pasado entre nosotros. Patricia trajo un picnic que había preparado, y Diego cargó una mochila grande con equipo de seguridad para la caminata. Ahora sé que esa mochila contenía cuerdas que planeaba usar para hacer que nuestras muertes parecieran un accidente de montañismo. Durante el viaje en carro al acantilado, Diego manejaba mientras Patricia mantenía una conversación ligera sobre el clima y los planes para el almuerzo. Pero yo notaba que Diego me miraba constantemente por el espejo retrovisor y había algo en su expresión que me ponía nerviosa. Francisco, sentado junto a mí en el asiento trasero, parecía relajado, pero vi que tenía su teléfono en la mano y discretamente vi que había activado la grabadora. Mi esposo, sin que yo lo supiera en ese momento, había comenzado a tener sus propias sospechas sobre las verdaderas intenciones de Diego para este viaje. Más tarde me enteré de que había encontrado en Internet información sobre el acantilado de la Peña Blanca, incluyendo varios artículos sobre accidentes fatales que habían ocurrido allí en años pasados. Uno de los artículos mencionaba específicamente lo fácil que era resbalar desde ciertas partes del acantilado y lo difícil que resultaba para los equipos de rescate recuperar los cuerpos debido a la altura y el terreno rocoso. Cuando llegamos al acantilado, la vista realmente era espectacular. Se podía ver el valle completo desde arriba, con el río serpenteando entre los árboles y las montañas extendiéndose hasta el horizonte. En cualquier otra circunstancia, habría sido un día perfecto para un paseo familiar. Pero yo no podía quitarme esa sensación de peligro inminente. Diego nos guió hacia una parte específica del acantilado, un área donde el borde era particularmente empinado y había menos rocas donde agarrarse en caso de una caída. Aquí es donde toman las mejores fotos, nos dijo, sacando una cámara nueva que nunca había visto antes. Patricia comenzó a arreglar el picnic, pero noté que no se alejaba mucho de la mochila de Diego. «Vengan acá, papá y mamá», nos gritó Diego, señalando hacia el borde del acantilado. «Quiero tomar una foto de ustedes dos con toda esa vista hermosa de fondo». Francisco y yo nos acercamos cautelosamente, pero cuando estuvimos lo suficientemente cerca del borde, Diego nos pidió que nos pusiéramos aún más cerca. «Un poquito más atrás», insistía. «Así el paisaje se va a ver mejor». Cada paso que dábamos hacia atrás nos acercaba más al borde del precipicio. Patricia había dejado de fingir que arreglaba el picnic y ahora estaba parada detrás de Diego, observando la situación con una intensidad que me aterrorizó. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Vi la expresión en los ojos de Diego, la misma frialdad que había visto cuando lo confrontamos sobre el robo.
Vi a Patricia con las manos tensas, lista para actuar. Y entendí que no habíamos venido aquí para una reconciliación familiar. Habíamos venido aquí para morir. Francisco, susurré tan bajo que apenas podía escucharme a mí misma, creo que van a matarnos. Mi esposo me apretó la mano discretamente, confirmando que él había llegado a la misma horrible conclusión. Pero era demasiado tarde para correr. Diego y Patricia nos tenían exactamente donde nos querían, en el borde de un precipicio de 40 metros, sin testigos, en un lugar perfecto para lo que parecería un accidente trágico. ¡Perfecto!, gritó Diego, levantando la cámara. Ahora sonrían para la foto. Pero había algo diferente en su voz, algo final y frío que me heló la sangre. Patricia se movió ligeramente hacia un lado, como si estuviera posicionándose para algo específico. En ese momento supe, con absoluta certeza, que esta sería nuestra última foto. Diego bajó la cámara y nos miró directamente a los ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara de hijo amoroso había desaparecido completamente. ¿Saben qué, papá y mamá?, dijo con una sonrisa que nunca olvidaré. Creo que ya no necesitamos esta foto después de todo. Y entonces, sin más advertencia, se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. Todo pasó en cuestión de segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. Vi a Diego corriendo hacia nosotros, vi a Patricia gritando como si estuviera actuando sorpresa y horror, sentí las manos de mi propio hijo empujándome con fuerza hacia el vacío. Pero Francisco había estado preparándose para este momento desde que salimos de casa esa mañana. En el último segundo, mi esposo logró agarrar la camisa de Diego y jalarlo hacia adelante. «Si vamos a morir, tú te vienes con nosotros», le gritó con una furia que nunca le había visto. Por un momento, los cuatro estuvimos tambaleándonos en el borde del precipicio, agarrándonos unos a otros en una danza horrible entre la vida y la muerte. El peso de todos nosotros era demasiado para el borde rocoso del acantilado. Sentí que el suelo comenzaba a ceder bajo nuestros pies. Patricia gritó cuando se dio cuenta de que ella también se iba a caer. Y entonces, unidos en un abrazo mortal, los cuatro caímos juntos hacia el abismo, gritando mientras el viento silbaba en nuestros oídos y las rocas del fondo se acercaban a una velocidad aterradora. La caída duró apenas unos segundos, pero cada uno de esos segundos se grabó en mi memoria con una claridad brutal. Recuerdo haber pensado en todas las cosas que nunca le había dicho a Francisco, en todos los momentos felices que habíamos compartido, en lo mucho que lamentaba no haber confiado más en mis instintos sobre Diego. Y recuerdo haber pensado que esta era una manera horrible de morir, asesinada por el hijo al que había amado más que a mi propia vida. El impacto fue indescriptible. Escuché el sonido horrible de huesos quebrándose, no solo los míos sino también los de los otros. Sentí mi cuerpo hacerse pedazos contra las rocas, sentí sangre corriendo por mi cara y un dolor tan intenso que pensé que me volvería loca. Pero lo más terrible de todo era la certeza de que Diego había ganado, de que finalmente había conseguido lo que quería. Y entonces escuché la voz de Francisco, débil pero clara: «Marta, no te muevas. Hazte la muerta». En ese momento me di cuenta de algo increíble. Estaba viva. El dolor era indescriptible. Sentía que tenía varias costillas rotas y algo definitivamente mal en mi brazo izquierdo, pero estaba viva. Y si Francisco estaba lo suficientemente consciente para darme instrucciones, él también había sobrevivido milagrosamente. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil. Controlé mi respiración para que fuera imperceptible, mantuve los ojos cerrados y traté de ignorar el dolor punzante que me atravesaba todo el cuerpo. A unos metros de distancia podía escuchar los gemidos de dolor de Diego y Patricia. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus lamentos parecían estar en condiciones similares o peores que nosotros. «Patricia», escuché la voz quebrada de Diego, «¿estás bien?». Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre que acababa de intentar asesinar a sus propios padres todavía era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Patricia. «Me duele mucho, Diego». «¿Y los viejos?». La forma despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido familia para ella. Solo éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero, problemas que había que eliminar. Escuché sonidos como si Diego estuviera arrastrándose hacia nosotros para verificar nuestro estado. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo escuchara. «Están muertos», anunció después de unos minutos que se sintieron como horas. «Los dos tienen los ojos abiertos pero no respiran. Papá tiene sangre saliendo de la boca»,
y mamá está completamente inmóvil. Su mentira me llenó de una esperanza desesperada. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad de sobrevivir a esto. Perfecto, susurró Patricia con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó exactamente como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte donde nosotros también nos caímos. Escuché su risa amarga y quebrada por el dolor. Al menos ya no tendremos que fingir que los amábamos nunca más. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Diego y Patricia discutieron su situación y sus próximos pasos. Ambos estaban heridos, pero podían moverse lo suficiente para eventualmente salir de ahí. Su plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda, y luego contar una historia cuidadosamente fabricada sobre cómo habían sobrevivido milagrosamente a un accidente trágico que había matado a sus queridos suegros. «Recuerda nuestra versión», le dijo Diego a Patricia con voz ahogada por el dolor. Estábamos tomando fotos familiares cuando una parte del borde del acantilado se desplomó bajo los pies de papá. Él cayó y trató de agarrarse de mamá, pero la jaló con él. Nosotros corrimos para ayudar, pero también caímos cuando más rocas se desprendieron. Lo sé, respondió Patricia. Hemos ensayado esta historia cientos de veces durante los últimos meses. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar horrible. Pobres de nosotros, perdimos a nuestros queridos suegros en un accidente terrible. Su actuación era tan convincente que si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra que salía de su boca. Pero entonces Patricia dijo algo que me hizo comprender la magnitud completa de su traición. «Diego, ¿estás seguro de que el testamento que firmaron la semana pasada es válido? No quiero que haya problemas legales después». Diego le aseguró que todo estaba en orden, que sus abogados habían confirmado que el nuevo testamento, que nos dejaba todo a él como único heredero, era completamente legal. El testamento. En mi dolor y confusión casi había olvidado ese detalle crucial. La semana anterior, Diego nos había presionado para actualizar nuestro testamento, argumentando que sería más eficiente fiscalmente si él heredaba todo directamente en lugar de dividir la herencia de maneras más complejas. Francisco y yo, tratando de demostrar que confiábamos en él después de todos los problemas, habíamos accedido. Ahora me daba cuenta de que ese había sido el paso final en su plan de asesinato. No solo habían planeado matarnos físicamente, sino que habían asegurado legalmente que se quedarían con todo nuestro dinero sin complicaciones. Era un plan diabólicamente bien pensado, ejecutado por nuestro propio hijo con la ayuda de su esposa. Gradualmente, las voces de Diego y Patricia se fueron desvaneciendo mientras se las arreglaban para arrastrarse hacia lo que esperaban sería su salvación y nuestra tumba. Cuando finalmente se hizo silencio completo, Francisco susurró mi nombre tan bajo que apenas pude escucharlo. «Marta, ¿estás bien?», me preguntó con voz llena de dolor. Le respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva pero terriblemente herida. «Tengo la pierna izquierda rota», me dijo Francisco, «y creo que varias costillas fracturadas. ¿Tú cómo estás?» Hice un inventario rápido de mi cuerpo. Mi brazo derecho estaba definitivamente roto, tenía un dolor punzante en las costillas, y mi cabeza palpitaba como si alguien me estuviera golpeando con un martillo, pero estaba viva. «Francisco», susurré, «tenemos que salir de aquí. Tenemos que sobrevivir para contar la verdad sobre lo que realmente pasó». Mi esposo me explicó que había logrado mantener su teléfono celular funcionando durante la caída, y que todo lo que había pasado en el acantilado había quedado grabado. Teníamos evidencia de que Diego y Patricia habían intentado asesinarnos. Pero nuestros problemas no habían terminado. Estábamos atrapados en el fondo de un barranco, gravemente heridos, sin manera de comunicarnos con el mundo exterior porque no había señal de teléfono en esa zona, y con la certeza de que nadie vendría a buscarnos porque Diego y Patricia reportarían que habíamos muerto en el accidente. «Marta», me dijo Francisco con voz temblorosa, «antes de que sea demasiado tarde, hay cosas sobre Diego que necesitas saber. Cosas que he estado guardando porque esperaba estar equivocado». Con gran dificultad y entre pausas por el dolor, mi esposo me contó la verdadera historia de nuestro hijo. Francisco había comenzado a sospechar de Diego años atrás, cuando notó inconsistencias en las historias que nuestro hijo nos contaba sobre su trabajo y sus finanzas. Había contratado discretamente a un investigador privado para verificar algunas cosas, y lo que había descubierto era aterrador. Diego había estado robando dinero de sus empleadores durante años, no solo en su último trabajo sino en varios anteriores. Pero eso no era todo.
Francisco también había descubierto que Diego tenía una deuda de juego mucho mayor de la que nos había confesado. No eran 200,000 pesos como nos había dicho, sino más de 400,000 pesos con prestamistas muy peligrosos que habían comenzado a amenazar no solo a Diego y Patricia, sino también a nosotros por asociación. Por eso estaba tan desesperado por conseguir nuestro dinero, me explicó Francisco. No era solo codicia, Marta. Era supervivencia. Esa gente lo habría matado si no pagaba pronto. Pero lo más horrible de todo era lo que Francisco había descubierto sobre Patricia. Ella no era la víctima inocente que fingía ser. Había sido ella quien había dado la idea original de resolver sus problemas financieros eliminando a los padres de Diego. Francisco me contó que había grabado secretamente una conversación telefónica entre Diego y Patricia 3 días antes de nuestro viaje al acantilado. En esa grabación, que ahora estaba guardada en una caja de seguridad en el banco, Patricia le decía a Diego: «Ya no podemos seguir esperando que tus padres mueran naturalmente. Necesitamos ese dinero ahora, antes de que los prestamistas pierdan la paciencia completamente». La grabación también contenía detalles específicos sobre cómo planeaban matarnos y hacer que pareciera un accidente. Habían investigado el acantilado durante semanas, habían practicado sus historias de cobertura e incluso habían consultado con un abogado sobre la manera más rápida de procesar nuestro testamento después de nuestras muertes. «Francisco», le dije con lágrimas corriendo por mis mejillas, «¿por qué nunca me dijiste nada de esto?» Mi esposo me explicó que había esperado estar equivocado, que había querido protegerme del dolor de saber la verdad sobre nuestro hijo hasta que fuera absolutamente necesario. «Pero traje mi teléfono hoy específicamente para grabar todo», me dijo. Sabía que si íbamos a morir, al menos la verdad no moriría con nosotros. Pasamos las siguientes horas en agonía, tanto física como emocional. El sol comenzó a ponerse, y la temperatura bajó considerablemente. Francisco y yo nos acurrucamos juntos, compartiendo lo poco de calor corporal que teníamos, tratando de mantenernos despiertos y vivos. Sabíamos que si nos quedábamos dormidos en esas condiciones, podríamos no despertar nunca más. Durante esa larga noche, Francisco y yo hablamos sobre nuestra vida juntos, sobre los momentos felices que habíamos compartido antes de que todo se volviera pesadilla. Hablamos sobre los errores que habíamos cometido como padres, sobre las señales que habíamos ignorado, sobre cómo habíamos sido tan ciegos al verdadero carácter de Diego. «¿Crees que siempre fue así?», le pregunté a Francisco. «¿Crees que Diego nació sin conciencia, o fue algo que hicimos nosotros?» Mi esposo reflexionó por largo tiempo antes de responder. «Creo que le dimos todo lo que quería sin enseñarle nunca el valor del trabajo duro o de la honestidad», me dijo finalmente. «Creamos un monstruo sin darnos cuenta». Cuando amaneció, Francisco y yo tomamos la decisión de que teníamos que intentar salir de ese barranco, sin importar cuánto dolor nos causara. Sabíamos que cada hora que pasara disminuía nuestras posibilidades de sobrevivir, y más importante aún, cada hora era más tiempo para que Diego y Patricia consolidaran su historia falsa y se salieran con la suya con nuestro dinero. Con enormes dificultades y dolor insoportable, logramos movernos lentamente hacia una parte del barranco donde las rocas formaban algo parecido a una escalera natural. Francisco, a pesar de su pierna rota, me ayudó a subir primera. Cada movimiento era una agonía, pero la determinación de exponer la verdad sobre nuestro hijo nos daba fuerzas que no sabíamos que teníamos. Nos tomó casi 4 horas escalar apenas 20 metros del precipicio. Varias veces pensé que no lo lograríamos, que simplemente nos caeríamos de nuevo y esta vez realmente moriríamos. Pero Francisco me recordaba constantemente por qué tenía que seguir adelante. «Marta, si no sobrevivimos, Diego gana. Se queda con nuestro dinero, y nunca nadie conocerá la verdad». Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, Francisco y yo logramos llegar a una parte del barranco donde había señal suficiente para hacer una llamada telefónica. Con manos temblorosas y Francisco apenas consciente por el dolor y la pérdida de sangre, marqué el número de emergencias. «Ayuda», logré susurrar cuando contestaron. Nos empujaron desde el acantilado de la Peña Blanca. «Necesitamos una ambulancia urgente». La operadora me pidió que permaneciera en línea, pero yo sabía que era crucial que también llamara a mi hermana Clara antes de que perdiéramos la conciencia. Clara era enfermera jubilada y la única persona en mi familia que había expresado dudas sobre Diego en el pasado. «Clara», le dije cuando contestó el teléfono, «escúchame bien porque esto es vida o muerte. Diego y Patricia trataron de matarnos. Nos empujaron del acantilado, pero sobrevivimos. Están fingiendo que fue un accidente». «Mi hermana»,
que siempre había sido práctica y directa, no perdió tiempo haciéndome preguntas innecesarias. ¿Dónde están ahora?, me preguntó inmediatamente. Le expliqué que probablemente ya habían reportado nuestras muertes y estaban en algún hospital siendo tratados por sus propias heridas mientras actuaban como sobrevivientes traumatizados. Marta, me dijo Clara con voz urgente, necesitas que esa grabación de Francisco llegue a la policía antes de que Diego y Patricia puedan destruir cualquier evidencia. ¿Tienes alguna manera de enviarla? Francisco, que había escuchado la conversación, logró con gran dificultad enviar el archivo de audio a la dirección de correo electrónico de Clara usando los pocos minutos de señal que teníamos. El equipo de rescate nos encontró aproximadamente 1 hora después. Los paramédicos estaban asombrados de que hubiéramos sobrevivido a una caída de esa altura, especialmente personas de nuestra edad. Mientras nos cargaban en las camillas, uno de ellos comentó que habían recibido otro reporte sobre el mismo accidente. Su hijo y su nuera ya fueron trasladados al hospital, nos dijo. Dijeron que ustedes habían caído y que probablemente habían muerto. Francisco y yo intercambiamos miradas. El plan de Diego estaba funcionando exactamente como lo habían diseñado. Probablemente ya habían hablado con la policía, ya habían contado su versión fabricada de los eventos, y posiblemente ya habían comenzado los trámites para procesar nuestro testamento. Pero lo que no sabían era que teníamos evidencia de su intento de asesinato y que estábamos vivos para contrarrestar sus mentiras. En la ambulancia, mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar nuestras condiciones, logré explicarles brevemente que no había sido un accidente. Al principio parecían escépticos. Después de todo, es difícil creer que un hijo trate de asesinar a sus propios padres, pero cuando mencioné que teníamos grabaciones de audio que probaban nuestras acusaciones, su actitud cambió completamente. Uno de los paramédicos llamó por radio directamente a la policía para informarles que los supuestos muertos del accidente del acantilado estaban vivos y alegando intento de asesinato. También les dijo que teníamos evidencia física que respaldaba nuestras acusaciones. Pude escuchar la sorpresa en la voz del despachador de policía cuando recibió esta información. Llegamos al hospital en condiciones críticas pero estables. Francisco tenía la pierna izquierda fracturada en 2 lugares, 4 costillas rotas y una conmoción cerebral leve. Yo tenía el brazo derecho roto, 3 costillas fracturadas, laceraciones múltiples y había perdido bastante sangre. Pero estábamos vivos, y eso era más de lo que Diego había planeado para nosotros. Mientras nos trataban en la sala de emergencias, Clara llegó con 2 detectives de la policía local. Mi hermana había actuado con una eficiencia impresionante. No solo había entregado la grabación de Francisco a las autoridades, sino que también había contactado al investigador privado que Francisco había contratado meses atrás para conseguir copias de toda la evidencia que había recopilado sobre las actividades criminales de Diego. El detective López, un hombre mayor con experiencia en casos de violencia doméstica, se acercó a mi cama con expresión grave. «Señora Marta», me dijo, «hemos escuchado la grabación que su hermana nos entregó. Es evidencia muy convincente, pero necesitamos que ustedes nos den una declaración completa sobre lo que pasó hoy». A pesar del dolor y los medicamentos, Francisco y yo logramos contar nuestra historia completa a los detectives. Les explicamos sobre los meses de presión financiera por parte de Diego, sobre las señales de alarma que habíamos notado, sobre el testamento que nos había presionado a cambiar y sobre los eventos específicos del día en el acantilado. Los detectives nos informaron que Diego y Patricia efectivamente ya habían dado sus declaraciones sobre el accidente, y que su versión era exactamente la que habíamos escuchado cuando pensaban que estábamos muertos. Habían descrito dramáticamente cómo habían tratado de salvar a los queridos padres de Diego, y cómo ellos mismos habían resultado heridos en el proceso. «Pero hay algo más que necesitan saber», nos dijo el detective López. «Cuando su hijo se enteró de que ustedes habían sobrevivido, su reacción fue reveladora. Nos explicó que Diego había estado en una habitación del hospital recibiendo tratamiento por una fractura menor en el tobillo cuando una enfermera mencionó casualmente que los padres que supuestamente habían muerto en el accidente acababan de llegar vivos. Según los testigos, Diego se puso pálido como un fantasma y comenzó a murmurar «eso es imposible» una y otra vez. Su reacción había sido tan extraña que el personal del hospital había notado su comportamiento inusual. Una persona inocente habría expresado alegría y alivio al saber que sus padres habían sobrevivido. Diego había reaccionado con shock y lo que parecía ser pánico. Patricia había tenido una reacción similar cuando se enteró de que estábamos vivos. En lugar de pedir inmediatamente ver a sus queridos suegros,
había comenzado a hacer preguntas específicas sobre nuestro estado de conciencia, sobre si estábamos hablando con alguien, y sobre quién más sabía que habíamos sobrevivido. Sus preguntas sugerían que estaba más preocupada por controlar la información que por nuestro bienestar. Los detectives también nos informaron que habían comenzado una investigación más amplia sobre las finanzas de Diego. Con base en la información que Francisco había recopilado, habían obtenido una orden judicial para revisar las cuentas bancarias, registros telefónicos y comunicaciones de Diego y Patricia. Lo que habían encontrado era evidencia de un patrón de comportamiento criminal que iba mucho más allá del intento de asesinato. Su hijo ha estado planeando esto durante al menos 6 meses, nos explicó el detective López. Encontramos búsquedas en Internet sobre métodos para hacer que los asesinatos parezcan accidentes, investigación específica sobre el acantilado de la Peña Blanca, consultas con abogados sobre la velocidad de procesamiento de testamentos, e incluso comunicaciones con prestamistas sobre pagos que estarían disponibles pronto. Pero lo más escalofriante era lo que habían descubierto sobre Patricia. No solo había sido cómplice del plan de asesinato, sino que había sido la arquitecta intelectual de todo el esquema. Los registros de sus comunicaciones mostraban que había estado investigando los patrones de vida de Francisco y míos, nuestras rutinas, nuestros hábitos, incluso nuestras condiciones de salud para determinar el mejor momento y método para matarnos. En una serie de mensajes de texto entre Patricia y Diego, que los detectives habían recuperado, Patricia había escrito: «Tus padres confían demasiado en ti. Eso los hace vulnerables. Necesitamos aprovechar esa confianza antes de que se den cuenta de cuánto dinero realmente necesitamos». En otro mensaje, había sugerido: «Un accidente en las montañas sería perfecto. Personas mayores, terreno peligroso, fácil de explicar». Los detectives nos mostraron también evidencia de que Diego y Patricia habían estado vendiendo secretamente algunos de nuestros objetos de valor durante los últimos meses. La foto enmarcada en plata que había desaparecido, el reloj de oro de mi padre, incluso algunos de nuestros documentos importantes habían sido vendidos o empeñados para pagar parcialmente las deudas de juego de Diego. Pero lo más perturbador de todo, continuó el detective López, es que encontramos evidencia de que habían estado experimentando con diferentes métodos para matarlos. Nos explicó que habían encontrado en la computadora de Patricia búsquedas sobre venenos que causarían ataques cardíacos aparentemente naturales, sobre maneras de causar accidentes automovilísticos e incluso sobre cómo contratar asesinos profesionales. El acantilado había sido su elección final porque ofrecía la combinación perfecta de plausibilidad y definitiva. Un accidente en un lugar tan peligroso sería fácil de creer, y la caída de esa altura prácticamente garantizaba que no sobreviviríamos para contradecir su versión de los eventos. Los detectives nos informaron que habían arrestado a Diego y Patricia esa misma tarde bajo cargos de intento de asesinato en primer grado. Cuando los arrestaron, Patricia había gritado que todo había sido idea de Diego, mientras que Diego había insistido en que había sido un accidente real y que estábamos mintiendo porque estábamos confundidos por nuestras heridas. Pero su historia se está desmoronando rápidamente, nos aseguró el detective López. Tenemos demasiada evidencia que contradice sus declaraciones iniciales. La grabación de audio es particularmente damning porque los captura admitiendo que todo fue planeado, discutiendo su cobertura fabricada, e incluso riéndose sobre el hecho de que ya no tendrían que fingir que los amaban. Clara, que había permanecido junto a mi cama durante toda esta conversación, finalmente habló. «Marta», me dijo con lágrimas en los ojos, «siempre supe que algo andaba mal con Diego. Desde que era niño tenía esa manera de mentir que era demasiado convincente. Pero nunca imaginé que fuera capaz de algo como esto». Mi hermana me contó que durante años había notado inconsistencias en las historias que Diego contaba sobre su vida, su trabajo, sus finanzas. Pero cuando había tratado de expresar sus preocupaciones, Francisco y yo habíamos defendido a nuestro hijo y habíamos minimizado sus observaciones. «Ustedes querían creer lo mejor de él», me dijo Clara. «Y es natural que los padres quieran proteger a sus hijos. Pero Diego aprovechó esa ceguera parental para manipularlos durante años». Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla confusa de dolor físico, procedimientos médicos, visitas de la policía y la agonía emocional de procesar lo que nuestro propio hijo había intentado hacernos. Francisco y yo teníamos largas conversaciones sobre dónde habíamos fallado como padres, sobre las señales que habíamos ignorado, sobre si había habido algún momento en que pudiéramos haber cambiado el curso de los eventos. «Francisco», le dije una noche cuando el dolor de las costillas rotas hacía imposible dormir, «¿crees que Diego siempre fue un psicópata,
o fue algo que hicimos nosotros que lo convirtió en lo que es? Mi esposo reflexionó por largo tiempo antes de responder. Creo que le dimos todo lo que quería sin enseñarle nunca el valor del trabajo duro, de la honestidad, de la empatía real hacia otros, me dijo finalmente. Pero también creo que hay algo fundamentalmente roto en su carácter que va más allá de la crianza. El detective López nos visitaba regularmente para mantenernos informados sobre el progreso del caso. Nos contó que Patricia había comenzado a cooperar con la investigación, proporcionando detalles específicos sobre el plan de asesinato a cambio de una sentencia reducida. Sus revelaciones eran cada vez más perturbadoras. Patricia había admitido que el plan original había sido envenenar gradualmente nuestro café durante las visitas dominicales, usando sustancias que causarían fallas cardíacas que parecerían naturales dada nuestra edad. Pero cuando Francisco había comenzado a sospechar de Diego y había limitado sus visitas, habían tenido que cambiar a un plan más directo y definitivo. También reveló que habían considerado quemar nuestra casa con nosotros dentro, pero habían descartado esa opción porque era demasiado arriesgada en términos de evidencia forense. El acantilado había ofrecido la solución perfecta, un accidente que sería imposible de cuestionar, cuerpos que podrían no ser encontrados inmediatamente, y una historia que sería fácil de creer. Pero lo más escalofriante de las confesiones de Patricia era su admisión de que habían estado planeando matarnos incluso si no hubiéramos tenido las deudas de juego. Diego siempre supo que eventualmente heredaría su dinero, había declarado a los detectives. Pero no quería esperar hasta que murieran naturalmente. Quería esa vida de lujo ahora, mientras aún era joven para disfrutarla. Los detectives también nos informaron que habían encontrado evidencia de que Diego y Patricia ya habían comenzado a planear cómo gastar nuestro dinero después de nuestras muertes. Habían hecho citas para ver casas caras, habían investigado vacaciones lujosas, incluso habían estado considerando la compra de un automóvil deportivo. Todo esto mientras aún fingían amor y preocupación por nuestro bienestar. 3 semanas después del intento de asesinato, cuando Francisco y yo habíamos sido dados de alta del hospital con yesos, muletas y una lista larga de medicamentos para el dolor, comenzó oficialmente el proceso judicial contra Diego y Patricia. El fiscal del distrito, el doctor Ramírez, nos había advertido que sería un proceso largo y emocionalmente devastador, pero que teníamos un caso muy sólido gracias a toda la evidencia que habíamos logrado reunir. La primera audiencia fue la más difícil de mi vida. Tuve que sentarme en una sala de tribunal, mirando directamente a mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a caminar, al que había consolado durante pesadillas infantiles, mientras escuchaba al fiscal leer los cargos en su contra: intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude financiero, robo, y una lista que parecía interminable. Diego estaba sentado junto a su abogado defensor, vestido con un traje que reconocí como uno que Francisco y yo le habíamos regalado para su graduación universitaria años atrás. Durante toda la audiencia, se negó a hacer contacto visual conmigo o con Francisco. Mantenía la cabeza baja, ocasionalmente susurrando algo a su abogado, pero nunca una sola vez miró en nuestra dirección. Patricia, por otro lado, nos miraba constantemente, pero no con remordimiento o pena. Había algo calculador en sus ojos, como si aún estuviera evaluando la situación, buscando alguna manera de manipular las circunstancias a su favor. Su abogado había negociado un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, lo que significaba que testificaría contra Diego a cambio de una sentencia reducida. Durante las semanas siguientes, fuimos testigos de una serie de revelaciones que hicieron que nuestra situación pareciera aún peor de lo que habíamos imaginado inicialmente. Los investigadores habían profundizado en las finanzas de Diego y habían descubierto un patrón de comportamiento criminal que se extendía por casi una década. No solo había estado robando de sus empleadores y acumulando deudas de juego, sino que también había estado estafando a ancianos vulnerables a través de esquemas de inversión falsos. Había convencido a varios vecinos mayores de nuestro pueblo para que le confiaran sus ahorros de jubilación, prometiéndoles rendimientos altos que nunca materializó. El dinero había ido directamente a pagar sus deudas de juego y a financiar el estilo de vida lujoso que él y Patricia habían estado manteniendo. Una de las víctimas era la señora Esperanza, una viuda de 75 años que vivía a 2 calles de nuestra casa. Diego la había convencido de que le diera 50,000 pesos para invertir en lo que él llamaba una oportunidad única en bienes raíces. La señora Esperanza había perdido todos sus ahorros de vida, y ahora dependía completamente de la asistencia social para sobrevivir. Marta, me dijo la señora Esperanza cuando vine a visitarla después de enterarme de lo que Diego le había hecho, yo confiaba en él porque era tu hijo.
Pensé que si tú lo habías criado, tenía que ser una persona honesta. Sus palabras me destrozaron el corazón. Diego no solo nos había traicionado a nosotros, había usado nuestro buen nombre en la comunidad para victimizar a otras personas inocentes. Los investigadores estimaron que Diego había robado o estafado más de 300,000 pesos de diversas fuentes durante los últimos 5 años. Nuestro intento de asesinato había sido simplemente la culminación de una carrera criminal que había estado escalando gradualmente en términos de severidad y despiadada. Patricia, cumpliendo su acuerdo de cooperación, proporcionó testimonio detallado sobre cómo se habían desarrollado los planes para matarnos. Su testimonio fue presentado en la corte a través de vídeo, y escucharlo fue una de las experiencias más seriales y horribles de mi vida. Diego se obsesionó con la herencia de sus padres aproximadamente un año atrás, testificó Patricia con una voz monótona y sin emociones. Inicialmente había esperado que ellos le prestaran dinero para pagar sus deudas de juego, pero cuando se dieron cuenta de su situación y comenzaron a hacer preguntas, él se puso paranoico de que podrían desheredarlo o cambiar su testamento. Patricia explicó que Diego había comenzado a hablar sobre eliminar el problema durante sus conversaciones nocturnas en la cama. Al principio, ella había pensado que solo estaba desahogando frustración, pero gradualmente se dio cuenta de que estaba hablando en serio sobre matar a sus propios padres. Yo le sugerí que esperáramos a que murieran naturalmente, continuó Patricia, pero Diego dijo que no teníamos tiempo. Los prestamistas habían comenzado a amenazar con violencia física, y algunos incluso habían mencionado que podrían ir tras los padres de Diego si él no pagaba pronto. Según el testimonio de Patricia, ella había sido inicialmente reacia a participar en un plan de asesinato, pero Diego la había convencido argumentando que era una cuestión de supervivencia. Me dijo que si no hacíamos algo pronto, los prestamistas nos matarían a nosotros de todas maneras, testificó. Al menos de esta manera, sobreviviríamos y tendríamos el dinero para empezar una nueva vida en otro lugar. El testimonio de Patricia reveló también detalles específicos sobre cómo habían planeado y ensayado el asesinato. Habían visitado el acantilado de la Peña Blanca 3 veces durante los 2 meses anteriores a llevarnos allí, estudiando los mejores lugares para empujarnos, practicando sus historias de cobertura, e incluso cronometrando cuánto tiempo les tomaría llegar al fondo del barranco para verificar que estuviéramos muertos. Diego insistió en que teníamos que asegurarnos de que realmente estuvieran muertos, explicó Patricia. No podíamos arriesgarnos a que sobrevivieran y contaran la verdad. Habían planeado bajar al fondo del barranco después de empujarnos para confirmar nuestras muertes, y si habíamos sobrevivido de alguna manera, Diego había llevado una roca pesada en su mochila para terminar el trabajo. Escuchar estos detalles en la corte me hizo sentir físicamente enferma. No solo habían planeado matarnos, sino que habían estado preparados para torturarnos si el primer intento no funcionaba. El nivel de premeditación y crueldad era imposible de comprender, especialmente viniendo de mi propio hijo. Pero lo más impactante del testimonio de Patricia fue su descripción de la reacción de Diego después de que pensaron que estábamos muertos. Diego se veía aliviado y casi feliz, testificó. Comentó que finalmente seríamos libres de todas nuestras preocupaciones financieras y comenzó a hablar inmediatamente sobre cómo íbamos a gastar el dinero de la herencia. Según Patricia, Diego había estado tan confiado en el éxito de su plan que ya había hecho citas para ver casas caras el día siguiente a nuestro supuesto funeral. También había contactado a un corredor de automóviles de lujo para programar una prueba de manejo de un BMW que había estado queriendo comprar durante meses. El testimonio de Patricia fue corroborado por evidencia física que los investigadores habían reunido. Los registros telefónicos mostraban llamadas a agencias inmobiliarias y concesionarios de automóviles el mismo día de nuestro accidente. Los registros de Internet de Diego mostraban búsquedas sobre destinos de vacaciones exóticos y inversiones financieras que había estado planeando hacer con nuestra herencia. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Diego trató de desacreditar el testimonio de Patricia argumentando que ella estaba mintiendo para obtener una sentencia más leve. Pero la evidencia física era demasiado abrumadora, y había demasiados detalles específicos que coincidían perfectamente con lo que Francisco y yo habíamos experimentado directamente. Cuando llegó el momento de que Diego testificara en su propia defensa, su actuación fue patética y desesperada. Su abogado había construido una defensa basada en la idea de que Diego había sido coercionado por los prestamistas violentos y que el accidente realmente había sido accidental, provocado por el pánico cuando Francisco había tratado de agarrarlo para salvarse. Yo amaba a mis padres, declaró Diego con lágrimas que me parecían completamente falsas corriendo por sus mejillas.
Nunca habría hecho algo para lastimarlos intencionalmente. Cuando mi papá comenzó a caerse, instintivamente traté de ayudarlo, pero el borde del acantilado se desplomó bajo el peso de todos nosotros. Su historia era completamente contradictoria con la evidencia grabada que teníamos de él admitiendo que todo había sido planeado. Cuando el fiscal le reprodujo la grabación de audio donde se le escuchaba diciendo ya está hecho y riéndose sobre no tener que fingir amor por nosotros nunca más, Diego alegó que estaba confundido por el shock del accidente y que no recordaba haber dicho esas cosas. El jurado no le creyó ni por un segundo. Su testimonio fue tan obviamente fabricado, tan lleno de contradicciones y excusas patéticas, que pude ver en las caras de los miembros del jurado que estaban disgustados por su falta completa de remordimiento genuino. Cuando me llegó el turno de testificar contra mi propio hijo, fue el momento más difícil de toda mi vida. Tuve que caminar hasta el estrado, jurar decir la verdad, y luego contar detalladamente cómo el niño que había criado con tanto amor había tratado de asesinarme. Francisco estaba sentado en la galería, sosteniéndose en sus muletas, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras yo hablaba. Diego era un niño normal. Comencé mi testimonio, cariñoso, inteligente, con una sonrisa hermosa que podía alegrar cualquier día difícil. Durante años pensé que había criado al hijo perfecto. Hice una pausa, mirando directamente a Diego, que finalmente había levantado la cabeza para mirarme. Pero ahora me doy cuenta de que en algún momento, no sé cuándo exactamente, ese niño dulce se convirtió en un extraño que era capaz de mirarme a los ojos y planear mi muerte. Describí detalladamente los meses de presión financiera, las señales de alarma que habíamos ignorado, y finalmente los eventos específicos del día en el acantilado. Cuando llegué a la parte donde Diego nos empujó, tuve que pausar porque comencé a llorar incontrolablemente. Lo más difícil de entender, continué cuando logré recuperar la compostura, no es que mi hijo tratara de matarme. Es que parecía disfrutarlo. Cuando pensaba que estaba muerta, se reía. Se reía de mi muerte como si fuera la mejor cosa que le había pasado en su vida. El fiscal me pidió que describiera mis sentimientos actuales hacia Diego. Era una pregunta que había estado evitando reflexionar porque la respuesta era demasiado dolorosa. Ya no reconozco a la persona que está sentada en esa mesa, dije mirando hacia donde Diego evitaba mi mirada otra vez. El hijo que yo amaba murió hace mucho tiempo. Lo que queda es un extraño que lleva su cara pero que no tiene su alma. Después de 3 días de testimonio, argumentos finales y deliberación del jurado, llegó el veredicto. Diego fue declarado culpable en todos los cargos: intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude financiero, robo, y varios cargos menores relacionados con sus estafas a otros ancianos de la comunidad. La sentencia fue 25 años a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 20 años. Patricia, gracias a su cooperación, recibió 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Para personas de nuestra edad, estas sentencias significaban efectivamente que nunca volveríamos a verlos como personas libres. Cuando el juez leyó el veredicto, Diego finalmente reaccionó con emoción genuina. No con remordimiento o pena, sino con ira. Se puso de pie y comenzó a gritarnos a Francisco y a mí. «¡Esto es su culpa!», gritó mientras los oficiales se movían para contenerlo. «Si me hubieran dado el dinero cuando se lo pedí, nada de esto habría pasado. Ustedes me obligaron a hacer esto». Sus palabras finales confirmaron lo que ya habíamos llegado a entender. Diego nunca había sentido remordimiento genuino por tratar de matarnos. Su única lamentación era haber sido atrapado. Incluso en ese momento final, nos culpaba a nosotros por su decisión de convertirse en un asesino. 6 meses después del juicio, Francisco y yo estábamos sentados en nuestra cocina, la misma donde habíamos compartido tantas comidas familiares felices cuando pensábamos que teníamos una familia real. Pero ahora la casa se sentía diferente. No solo por los recuerdos dolorosos, sino porque habíamos aprendido a ver nuestro hogar con ojos completamente nuevos. Las heridas físicas habían sanado en su mayoría. Francisco ya no necesitaba las muletas, aunque aún cojeaba ligeramente cuando llovía. Mi brazo derecho había recuperado la mayor parte de su fuerza, y las pesadillas sobre la caída habían comenzado a disminuir en frecuencia. Pero las heridas emocionales eran mucho más profundas y complejas de sanar. «Marta», me dijo Francisco una mañana mientras desayunábamos café y pan tostado, «he estado pensando mucho sobre lo que vamos a hacer con el resto de nuestras vidas». Habíamos evitado esta conversación durante meses, concentrándonos en la recuperación física y el proceso judicial,
pero ahora que todo eso había terminado, teníamos que enfrentar la realidad de nuestro futuro. A nuestras edades, ¿cómo se reconstruye una vida después de que tu propio hijo trata de asesinarte? ¿Cómo encuentras sentido y propósito cuando todo lo que pensabas que sabías sobre el amor familiar resulta ser una mentira? Estas eran preguntas que no tenían respuestas fáciles, pero teníamos que comenzar en algún lugar. Lo primero que hicimos fue contactar a todas las víctimas de las estafas de Diego. Usando nuestros propios ahorros, les devolvimos el dinero que él les había robado. No estábamos legalmente obligados a hacer esto, pero sentíamos una responsabilidad moral. Después de todo, Diego había usado nuestro buen nombre para ganar la confianza de estas personas. La señora Esperanza lloró cuando le llevamos los 50,000 pesos que Diego le había robado. No tenían que hacer esto, nos dijo, pero no saben cuánto significa para mí recuperar mis ahorros de vida. Ver la gratitud y el alivio en su cara nos dio la primera sensación de propósito que habíamos tenido desde el intento de asesinato. Decidimos también establecer un fondo de apoyo para ayudar a otras familias que hubieran sido víctimas de crímenes cometidos por sus propios hijos adultos. Descubrimos que nuestra situación, aunque extrema, no era completamente única. Había otros padres mayores que habían sido victimizados financiera y emocionalmente por hijos adultos desesperados o mentalmente enfermos. Con la ayuda de un trabajador social llamado Miguel, quien se especializaba en abuso de ancianos, creamos un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en el centro comunitario. La primera reunión solo asistimos nosotros 3, pero gradualmente otras personas comenzaron a venir, padres que habían sido estafados por sus hijos, madres que habían sido amenazadas o intimidadas, abuelos que habían perdido contacto con sus nietos debido a hijos manipuladores. Lo más difícil, compartió una señora llamada Rosa durante una de nuestras reuniones, no es el dinero que perdí. Es la muerte de la ilusión de que tenía una familia que me amaba. Sus palabras resonaron profundamente conmigo porque expresaban exactamente lo que Francisco y yo habíamos estado sintiendo pero no habíamos podido articular. El grupo se convirtió en una parte esencial de nuestra sanación. Poder hablar con otras personas que entendían el tipo específico de traición que habíamos experimentado nos ayudó a procesar nuestros sentimientos sin la carga de tener que explicar constantemente por qué era tan diferente ser victimizado por un hijo versus ser victimizado por un extraño. Francisco comenzó a escribir un libro sobre nuestra experiencia. No para sacar provecho del dolor, me explicó, sino para que otros padres puedan reconocer las señales de alarma que nosotros ignoramos. Su libro, que tituló Cuando el amor ciega, reconociendo la manipulación familiar, se convirtió en un recurso valioso para trabajadores sociales, terapeutas familiares y otros padres preocupados. Yo encontré mi propio propósito trabajando como voluntaria en un centro para víctimas de crímenes violentos. Mi experiencia única me permitía conectarme con otras víctimas de una manera que pocas personas podían. Cuando alguien me decía «Usted no puede entender por lo que estoy pasando», yo podía responder honestamente «Mi propio hijo trató de matarme, así que sí, entiendo algo sobre la traición y la violencia». Un año después del juicio, recibimos una carta de Diego desde la prisión. Francisco quería tirarla sin abrir, pero yo sentí que necesitaba leer lo que tenía que decir. La carta era típica de Diego, llena de autocompasión, excusas y manipulación emocional sutil. «Queridos papá y mamá», comenzaba, «espero que puedan encontrar en sus corazones el perdón para su hijo que cometió errores terribles debido a la desesperación y la enfermedad de la adicción». Ni una sola vez en las 3 páginas de la carta admitió responsabilidad real por haber planeado nuestros asesinatos. Todo era culpa de las circunstancias, de la adicción al juego, de los prestamistas violentos, de todo excepto de sus propias decisiones. La carta terminaba pidiendo dinero para artículos básicos de la prisión y sugiriendo que podríamos visitarlo cuando se sintieran listos para sanar nuestra relación familiar. La arrogancia de asumir que había una relación familiar que sanar, después de todo lo que había hecho, me dejó sin palabras. Francisco y yo decidimos no responder a la carta. Más tarde recibimos 2 cartas más con tonos similares, pero las tiramos sin leer. Habíamos aprendido que el contacto continuo con Diego solo nos retraumatizaba sin ofrecer ningún beneficio terapéutico real. Él no había cambiado, simplemente había adaptado sus técnicas de manipulación a su nueva situación. Patricia nos escribió también, una sola vez, aproximadamente 2 años después del juicio. Su carta era diferente a las de Diego. Era más directa, menos manipulativa, pero también más perturbadora en algunos aspectos.
Admitió claramente que había participado voluntariamente en planear nuestros asesinatos y que no había excusas válidas para sus acciones. No les escribo esperando perdón, decía su carta, porque sé que no lo merezco. Les escribo porque necesito que sepan que me doy cuenta de la magnitud de lo que hicimos y que pienso en ustedes todos los días. Su carta incluía información sobre un programa de rehabilitación psicológica en el que estaba participando y expresaba la esperanza de que cuando saliera de prisión podría dedicar su vida a prevenir que otros cometieran crímenes similares. La carta de Patricia era más difícil de procesar que las de Diego porque parecía mostrar remordimiento genuino. Pero Francisco y yo decidimos que, sin importar cuán sincero fuera su arrepentimiento, no estábamos emocionalmente preparados para ningún tipo de reconciliación o comunicación continua. Hoy, 3 años después de que nuestro hijo tratara de matarnos, Francisco y yo hemos encontrado una nueva forma de felicidad que nunca habríamos imaginado posible. No es la misma felicidad inocente que teníamos antes, cuando creíamos en la perfección de nuestra familia. Es una felicidad más madura, más consciente, construida sobre la realidad en lugar de ilusiones. Nuestro grupo de apoyo ahora tiene más de 20 miembros regulares, y hemos ayudado a docenas de familias a navegar situaciones similares a la nuestra. El libro de Francisco ha sido traducido a 3 idiomas y se usa en programas de entrenamiento para profesionales que trabajan con familias disfuncionales. Mi trabajo como voluntaria me ha puesto en contacto con cientos de sobrevivientes de trauma, y he aprendido que la sanación es posible incluso después de las traiciones más profundas. No significa olvidar o minimizar lo que pasó, sino significa encontrar maneras de crear significado y propósito a partir del dolor. Marta, me dijo Francisco anoche mientras caminábamos por el mismo sendero donde solíamos planear nuestro futuro cuando éramos jóvenes. A pesar de todo lo horrible que pasamos, siento que somos más fuertes ahora que nunca antes. Tenía razón. Habíamos sobrevivido a la traición ultimate y habíamos encontrado maneras de convertir esa experiencia en algo que ayudara a otros. Si ustedes están escuchando esta historia y reconocen señales de alarma similares en sus propias familias, no ignoren sus instintos como nosotros hicimos. El amor parental no significa ser ciegos a las fallas de carácter serias. Y recuerden que sobrevivir a una traición familiar, aunque parezca imposible en el momento, puede eventualmente convertirse en el fundamento de una vida con más propósito y significado del que jamás imaginaron posible. La familia que construimos ahora, con nuestra hermana Clara, con nuestro grupo de apoyo, con las personas que ayudamos, es mucho más pequeña que la que pensamos que teníamos antes. Pero es real, y está basada en amor genuino en lugar de manipulación y mentiras. Nos vemos en nuestra próxima historia. Adiós.